lleva 17 asesinatos reportados hasta el día 13 de mayo de 2020. Es justamente en este marco que las distintas organizaciones que antes mencionábamos han definido realizar este ciclo de webinarios para hablar de lo que implica defender derechos humanos en Mesoamérica. Para ello, este día contamos con un webinario específico para hablar de la situación de las mujeres defensoras en Mesoamérica. Invitamos a quienes ya nos escuchan y nos ven a través de las distintas redes sociales a que se puedan también compartir sus preguntas y comentarios en los distintos vínculos donde se está transmitiendo, y a quienes están ya conectados a través del link de Zoom, recordarles que pueden tener transmisión de interpretación al inglés. Empezamos entonces con este panel de lujo con el que contamos este día, defensoras y activistas feministas de larga trayectoria. Quiero darles la bienvenida a nuestra compañera defensora Jessica Sánchez Maya, de México, de Consorcio Oaxaca, de la Red de Defensoras de México y del Espacio de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Además, se encuentra con nosotras la compañera María Luz, también de México, del Espacio de Observatorio para el Feminicidio. Voy a darle la bienvenida entonces a Jessica. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todo lo que nos escuchan. Es un gusto poder estar en este arranque de la serie de webinars que harán estas organizaciones en la región. Bueno, mi nombre es Jessica Sánchez Maya, yo soy abogada, feminista, y que formo parte efectivamente de diversos espacios para los procesos de acompañar mujeres que viven violencia, defensoras, y bueno, todo lo que implica la labor de defensa de derechos humanos en Oaxaca, en México y en la región. Y pues es un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Jessica. También se encuentran María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Bienvenida, María de la Luz. Sí, buenas tardes. Yo estoy en Católicas por el Derecho a Decidir y estamos en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y en la Red de Defensoras de Derechos Humanos. Gracias por la invitación a los organizadores, porque me parece que es muy importante que coloquemos cuál es la situación de las defensoras en los diversos contextos que trabajamos por los derechos de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, María Luz. Está también Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más. Bienvenida, Wendy. No te escuchamos, Wendy. Parece tu micrófono. Lo siento. Gracias, Alejandra, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando, a las organizaciones que nos invitaron a este webinario. Soy Wendy Flores, soy abogada, defensora de derechos humanos en el exilio desde diciembre de 2018, actualmente coordinadora del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Bienvenida, Wendy. También se encuentra Bianca Rodríguez, que es directora ejecutiva de Concavis Trans, El Salvador. Bienvenida, Bianca. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Agradecer también a los organizadores por hacernos la invitación a discutir estas temáticas de interés y la transversalización del enfoque de derechos LGTBI también como una población vulnerable frente a la pandemia del COVID y también la transversalización de los defensores y de las defensoras diversas. Muchas gracias, Bianca, por acompañarnos. También se encuentra Marlene Montenegro, que es del equipo de estudios comunitarios y acción social. Qué gusto poder estar. Disculpa. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Montenegro. Yo formo parte del equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial ECAP. Me da mucho gusto poder estar conversando con ustedes esta tarde y es un gusto compartir este diálogo con ustedes. Creo que es importante poner el tema de derechos humanos como un tema primordial por la criminalización que se sufre de parte de todas las defensoras y defensores. Buena tarde a todas.
Pues muchas gracias a todas por acompañarnos, a quienes nos están viendo también a través de los distintos medios de difusión. Quiero invitarles a que puedan colocar sus preguntas. Tenemos a un equipo que nos está apoyando para poder recogerlas, para que puedan también dialogar con nuestras panelistas. Esta primera pregunta, en este primer bloque, tiene que ver con la labor que ustedes realizan, que es una labor importante de defensa de derechos humanos en cada uno de sus países. Es importante saber que pueden encontrar este foro virtual difundiéndose a través de las distintas páginas de redes sociales, tanto de CEGIL como de la Red de Defensoras de México, de la IM Defensoras y de Frontline Defenders también, y de las demás organizaciones que están siendo parte de la organización de este evento. Vamos a dar inicio entonces con nuestras compañeras. Empezamos con Jessica, decirles que esta va a ser una primera ronda, vamos a hacer 3 rondas a lo largo de este foro y que vamos a hacer de esto una plática de confianza entre amigas defensoras mesoamericanas. Jessica, contanos de tu labor como defensora. Bueno, como les decía, pues yo soy parte de Consorcio Oaxaca, que es una organización con sede pues en México, en uno de los estados del sureste, y que estamos trabajando pues todo el tema de acompañamiento a madres, acompañantes de feminicidio, el tema de criminalización a la protesta social, el tema de acompañamiento a defensoras y defensores de derechos humanos, abonando también a todo el tema de empoderamiento de derechos de los jóvenes y de las juventudes. Y por otro lado, también tenemos pues todo un proceso importante en el tema del derecho a decidir. Entonces, Consorcio es una organización también que se ha caracterizado por pertenecer a varios espacios en aras de poder construir alianzas o redes. Entonces, formamos parte a nivel local del espacio de organizaciones civiles, a nivel nacional, pues somos parte impulsora de la red nacional, del espacio OCC. Recientemente fuimos integradas el año pasado al espacio OCC, que intenta hacer todo un proceso de incidencia y fortalecimiento del mecanismo nacional de protección a periodistas y personas defensoras. Y por otro lado, pues la organización también es impulsora de la iniciativa mesoamericana de defensoras de derechos humanos, cuya agenda principal pues es cómo incorporar un enfoque feminista a la protección de las mujeres defensoras en riesgo, ¿no? Y pues en estos espacios, personalmente, pues tengo trabajo de acompañamiento, formamos parte de los grupos de trabajo de la red nacional y pues hemos ido construyendo en alianza con la colectiva feminista, con Fondo Centroamericano, EIWIT, Jazz, el FECAM, digamos, una alianza que ha permitido tejer y entretejer toda una estrategia a nivel Mesoamérica para generar espacios articulados, vinculados, para generar mecanismos de protección o autoprotección desde los movimientos de mujeres y desde los movimientos civiles o territoriales. Entonces, esa es un poco la labor que se hace. Hemos trabajado en la documentación también de violaciones a derechos humanos, de ataques a defensoras, y bueno, son de las grandes estrategias que se han estado empujando desde estos espacios más regionales. Bien, muchas gracias, Jessica. Luz. Sí, mira, yo como Organización de Católicas por el Derecho a Decidir, nuestra labor ha sido la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a una vida libre de violencia. Por eso formamos parte de la red del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Nuestra labor ha sido principalmente el acceso a la justicia para las víctimas de violencia feminicida en México. Algunas de las acciones o estrategias fundamentales ha sido la implementación de los mecanismos de protección como es que se encuentran en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, como es la alerta de género y los mecanismos de órdenes de protección. También acompañamos casos de víctimas de feminicidio, de violencia sexual y casos de acompañar para que las mujeres accedan a un aborto legal.
También hemos hecho todo un trabajo de documentación para recabar evidencia que nos permita hacer propuestas y recomendaciones de las políticas públicas y de marcos legales que no sean discriminatorios. Hemos llevado pues casos como la sentencia Mariana Limas Buendía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se puedan quitar los obstáculos que obstruyen el derecho a la verdad y a la justicia. En México tenemos que leerlo de un antes del 8 de marzo y un después del 8 de marzo. El 8 de marzo marcó históricamente en México una gran movilización de defensoras feministas en las cuales se estableció la gravedad de la violencia feminicida, que los gobiernos no han logrado hacer políticas públicas, estrategias necesarias para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. El año pasado se asesinaron a más de 3.800 mujeres, de las cuales 1,000 casos iniciaron investigándose como feminicidio. Y otro tema que ha estado ahí presente, que se vincula, es el tema de desaparición de mujeres y niñas, donde el año pasado 9 estados documentaron 7,654 casos de desaparición, de los cuales 2,043 todavía siguen sin localizar a mujeres y niñas. Por eso nuestras demandas principales del 8 de marzo fue agilizar investigaciones relacionadas con violencia de mujeres para poner fin a que se siga reproduciendo esta violencia y estos patrones de impunidad que están poniendo en riesgo a las mujeres. Es decir, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, una aplicación efectiva a protocolos de actuación en los temas de violencia, en los delitos de violencia, desaparición, para que las autoridades estén obligadas y sean sancionadas ante estas violencias que agravan a diario a las mujeres en México. ¿Es cuánto? Ay, perdón. Wendy, ¿quieres contarnos sobre tu labor también como defensora? Gracias, Alejandra. Bueno, sí, tengo 18 años de ser defensora de derechos humanos. Mi labor inició en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, una organización que durante la represión fue muy beligerante y en diciembre del 2018 la cancelaron y la llenaron. Y un equipo o un grupo de defensores individualmente nos venimos hacia Costa Rica y estando acá, exiliados, todos decidimos formar el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Es decir, el colectivo es una organización que ya tiene personería jurídica en Costa Rica, pero que nace justamente como una consecuencia de esta represión brutal que desató el Estado de Nicaragua en abril del 2018 y que todavía se mantiene en nuestro país, pues como parte de esta dictadura que nosotros hemos venido denunciando. El colectivo se ha dedicado a la documentación de violaciones de derechos humanos. Hemos estado realizando principalmente documentación de casos de tortura en presos y presas políticas de nuestro país que se han venido al exilio, como también de quienes se encuentran en Nicaragua aún en resistencia, también de actos de represión que hay en la actualidad, como los asedios, amenazas constantes a excarcelados, a activistas, las cancelaciones de organizaciones que todavía continúan, la persecución que hay en contra de cualquier activista o defensora de derechos humanos en el país. Y este objetivo nuestro de esta documentación es preservar memoria histórica, también es evidenciar a nivel internacional y hacer acciones de incidencia como colectivo y organizados en alianzas con otras organizaciones, precisamente para visibilizar lo que ocurre en Nicaragua. Nosotros como defensores y defensoras, aun cuando estamos fuera de nuestro país, vivimos, dormimos fuera de Nicaragua, pero tenemos nuestra mente y nuestro corazón en Nicaragua. Y eso es lo que todavía nos hace seguir perseverando.
no solo nos pasa a nosotros, nos pasa a muchas también defensoras que están aquí en Costa Rica, otras que están fuera en otros países, que siguen haciendo esta labor de denuncia. Nosotros lo hacemos con estrategias de incidencia, de documentación, de campañas de visibilización en medios de comunicación. Vamos armando acciones como medidas cautelares a favor de personas que aún se encuentran en Nicaragua, y estas medidas las impulsamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también presentamos informes ante los distintos comités de Naciones Unidas donde Nicaragua va siendo examinada, como también en audiencias temáticas ante la CIDH. Bien, muchas gracias, Wendy. Vamos con Bianca sobre tu labor de defensa de derechos humanos en El Salvador y en la región también mesoamericana. Ok. Bueno, a nivel de Concavis Trans, ya tenemos 12 años de estar trabajando en la defensa y promoción de los derechos de los derechos humanos de la población LGTBI. Más sin embargo, durante los últimos años nos hemos tenido que especializar en atender la violencia que enfrenta la población LGTBI y cómo éstas necesitan mecanismos de protección. Actualmente trabajamos en El Salvador con la Oficina Nacional del ACNUR en materia de protección a población LGTBI, de buscarle una solución más a largo plazo a la población que se ve obligada a desplazarse internamente, pero también a aquella población que se ve obligada a huir de sus países en busca de protección internacional. Tenemos un gran legado de una de nuestras defensoras, Carla Velar, que tuvo que huir del país en busca de protección porque el Estado no le brindó ningún mecanismo y respuesta integral a las necesidades de protección que requería Carla en su momento. Y es ahí donde como organización aumentamos nuestro trabajo en la protección y la seguridad a la población LGTBI, donde sabemos que no solo podemos trabajar en resguardar, en darle una respuesta paliativa a la población LGTBI, sino darles instrumentos también para que los pongan en práctica y sean también desde sus territorios quienes ejerzan la tutela de sus derechos. Como defensora de derechos humanos, creo que también es importante de que en El Salvador se cuente, y en la región, no solamente en El Salvador, que en la región se cuenten con leyes integrales que protejan los derechos de la población LGTBI, pero también leyes integrales que protejan la labor de las personas defensoras de derechos humanos, que es una necesidad latente, ya que en estos contextos de pandemia nos hemos visto también nosotras como defensoras de derechos humanos afectadas por las medidas de represión, las medidas sanitarias que han impuesto los estados y que son atentatorias contra los derechos humanos. Entonces, como defensores y defensoras de derechos humanos hemos estado un poco trabajando en brindar esa respuesta que el Estado debería de haber dado a las poblaciones mayormente vulnerables, como es la población LGTBI. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, la violencia en momentos de cuarentena, en estos tiempos de COVID, donde el llamado de los estados es quédate en casa, la casa no es segura para la población LGTBI, ni menos para la población trans, que a veces es bastante violentada en estos lugares. Hemos podido observar en estas realidades de la cuarentena, por ejemplo, en El Salvador, el aumento de la violencia y el aumento de otras problemáticas, porque quieras o no, no vemos la otra cara de la población LGTBI, donde puede ser sujeta de violencia, pero también desde sus hogares, desde sus parejas sentimentales y desde sus familiares también, que también, quieras o no, son realidades que muy poco se abordan en la región. Y como organización hemos estado brindando ese acompañamiento jurídico, psicológico, porque también algo que hay que destacar es que en la región no se ha abordado el tema
psicológico de las medidas de cuarentena que se han impuesto y cómo esto también ha afectado a las personas psicoemocionalmente, ni cómo se va a paliar estas situaciones, estos estragos psicoemocionales dentro de la población. Muchas gracias, Bianca. Vamos para finalizar este primer bloque con Marlene de CAP de Guatemala. Marlene, contanos sobre tu labor como defensora en Guatemala desde CAPS. Bueno, buenas tardes nuevamente. Yo formo parte del equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial ECAP. En ECAP nos identificamos y respaldamos la lucha por la defensa y el ejercicio de los derechos humanos. Nosotras somos una organización con experiencias y conocimientos en el campo de la psicología social y los derechos humanos. Accionamos para construir una sociedad más democrática e incluyente, con justicia y equidad, a partir de la defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana. Como ECAP, brindamos acompañamiento psicosocial a personas, comunidades y organizaciones sociales que han sido víctimas de violencia, opresión, marginación y grandes violaciones a los derechos humanos. Nuestro mayor compromiso está con las mujeres, los pueblos indígenas, las personas migrantes y con quienes defienden los territorios. En Guatemala, las personas defensoras de derechos humanos somos criminalizadas. Las principales agresiones que reportan las compañeras y compañeros son intimidación y amenazas, denuncias falsas o uso indebido del derecho penal, la estigmatización y la difamación, los ataques contra la vida y la integridad física. Hay un seguimiento y vigilancia y algunas compañeras han reportado violencia sexual. Los ataques de las personas defensoras buscan un doble efecto silenciador, tanto en el ámbito individual como en el comunitario o social, procurando el debilitamiento y fragmentación de los procesos organizativos y democráticos. El encarcelamiento o los asesinatos de reconocidos defensores lanzan un mensaje intimidatorio, amenazando con que el costo de atreverse a ejercer la defensa de los derechos humanos es alto y que el precio a pagar puede llegar a ser la libertad o la vida. En este contexto es en el que defendemos derechos humanos en Guatemala, pero no es un contexto ajeno a la realidad de la región, en donde muchas compañeras y compañeros pues nos tenemos que defender y a pesar de que sabemos lo que implica el trabajo que realizamos, creo que cada una lo hace por convicción, porque considera que es importante defender los derechos de todas las personas para lograr obtener un mundo más justo, un país en donde todas y todas podamos gozar de bienestar, un bienestar en todos los ámbitos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas por compartir su labor, por compartir de su experiencia desde cada uno de sus países. Este ciclo de webinarios tiene que ver con defender derechos en el marco de una pandemia, ¿verdad? En el marco del COVID-19 y las implicaciones que está teniendo también para la población. Sabemos que la vulneración de derechos humanos es algo que no cesa, ¿verdad? Y pareciera que este ha sido también un espacio que los distintos estados han estado utilizando para fortalecer sus prácticas autoritarias y para recrudecer la violencia contra las personas defensoras y periodistas. En ese sentido, y dado esta introducción que ya ustedes hacían también y mención, quisiera preguntarles, en el marco de la pandemia del COVID-19, ¿a qué se han estado enfrentando ustedes? ¿Cuáles han sido los obstáculos que les ha implicado? Porque muchos han hablado de, hacen documentación, hacen acompañamiento, hacen incidencia, y todo esto, digamos, que ha implicado una cierta pausa, ¿verdad? Pero esta labor que ustedes realizan no se ha detenido. Entonces, quería preguntarles sobre eso, a qué obstáculos se han enfrentado, pero también qué fortalezas han identificado y qué capacidades tienen para poder seguirlo haciendo, seguir defendiendo derechos en el marco de una pandemia. Jessica. Sí, bueno, pues creo que esta pandemia ha venido a agudizar las condiciones en las que estábamos llevando a cabo nuestra labor. La iniciativa mesoamericana encabezó un comunicado hace un mes, un poquito más, diciendo la crisis ya estaba, ¿no? O sea, como región ya veníamos encrechando en una crisis grave de violaciones a derechos humanos,
de procesos extractivistas, de ataques a la población LGTBI+, ¿no? A las mujeres defensoras, con un grave incremento de violencia feminicida, con estos regímenes de izquierda, digamos, que se fueron colapsando y que fueron generando muchos mayores violaciones a derechos humanos versus Nicaragua, digamos, como el más inmediato, Honduras, El Salvador, Guatemala, que hemos venido mirando cómo se ha agudizado el proceso de criminalización y ataques a defensoras. O sea, no hay día en que no estemos registrando y denunciando los ataques cibernéticos contra defensoras y periodistas en El Salvador, ¿no? No estamos claros también de toda esta parte de la remilitarización en Guatemala, en el tema de tierra-territorio, el tema de los asesinatos también en Honduras y que pasan en todos lados, el tema de Nicaragua, digamos que la noticia que nos estremeció la semana pasada, pues fue la sentencia contra María Esperanza Sánchez, ¿no? Que creo que nos coloca claramente el lugar en el que se está colocando en la región el aporte o el hacer de las defensoras de derechos humanos. Tenemos también, pues, todo el tema de ataques a la comunidad LGTBI, tenemos detenciones arbitrarias por la labor de defensoras en México también, encarceladas en el término determinado, pero que al final del día salen bajo cargos que las limitan en su movilidad, ¿no? Que les generan medidas que les restringen su labor como defensoras. Entonces, nos parece que tenemos un crisol de diversos ataques, de diversas magnitudes que se van trenzando en la región y que nos generan preocupación a nivel región, a nivel países, y que justo la iniciativa pues ha intentado documentar, pero a la vez también ha intentado dar respuesta a esta situación. Hace 2 días se tuvo también una reunión de varias organizaciones convocantes con la gente de la CIDH. Otro grupo de organizaciones ha tenido diálogos también con la Unión Europea, con Naciones Unidas, digamos, en la idea de poder clarificar este nuevo componente que es la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia redibuja un elemento que agudiza las contradicciones, que agudiza también este rol simulado de muchos gobiernos que solamente están como generando un proceso de despojo y de violaciones a derechos humanos. Me parece que este sería como el escenario en el que no voy a hablar mucho de México porque Luz va a colocarlo, pero también, como decíamos, en este fenómeno que se ha calificado como la colombianización de México, donde se han agudizado, ¿no? El tema de la militarización, el tema de las agresiones, o sea, hemos tenido de enero a junio 266 defensoras atacadas, ¿no? Y eso es muy grave porque ha ido justamente desde la difamación, detenciones arbitrarias hasta los asesinatos. Entonces, sí nos coloca un escenario muy fuerte y también nos pone sobre la mesa el riesgo que implica en la región defender los diversos derechos humanos. Y justo, digamos, hace pues prácticamente casi un mes, pues también Consorcio al acompañar, pues fue víctima de un ataque bastante fuerte de amenaza de feminicidio y creemos que eso pone en entredicho las garantías de labor, las garantías de acción y que va desde un espacio tan pequeño como el estado de Oaxaca y que se expande hacia la región, ¿no? Y que lamentablemente pocos están comprometiendo los gobiernos de los países de Mesoamérica y Latinoamérica con estos convenios y tratados internacionales y que también nos ha llevado, digamos, a preguntarnos qué pasa con todo el tema de la autoprotección, con toda esta articulación desde los movimientos, desde las diversas defensoras, ¿no? Entonces, yo dejaría ahí como este primer momento de estas implicaciones que ha traído de manera global la pandemia, ¿no? Y que también, por un lado, ha generado, pues, cuatriplicar las jornadas laborales, ¿no? O sea, las jornadas de trabajo que va desde ser cuidadoras en la casa, desde ser proveedoras, desde hacer el trabajo de defensa, pero luego asumir también el trabajo doméstico, ¿no? Entonces me parece que todos esos elementos empiezan a encrechar totalmente esta desigualdad histórica en el que hemos hecho nuestra labor las mujeres y las mujeres defensoras de derechos humanos, ¿no? Y que, bueno, han habido
pues bastantes esfuerzos también de la comunidad internacional de intentar documentar no solamente estos ataques externos, sino también esta falta de respuestas estructurales desde el Estado, donde ni siquiera hay agua para lavarse las manos, ¿no? Entonces yo dejaría ahí como este primer momento. Gracias, Jessica. Vamos con Luz también y solo pedirle a las panelistas que puedan ir un poco más lento para que la intérprete pueda desarrollar también esta traducción. Muchas gracias. Vamos, Luz. Sí, Contigo. yo quiero colocar mi intervención en lo que nos está afectando a las defensoras. En primer momento, anémicamente, porque nos hemos enfermado, porque nos ha angustiado ver cómo vamos a poder seguir con nuestra labor en confinamiento. Entonces, el COVID se suma a un contexto grave en México de violaciones graves a los derechos de las mujeres, en el cual nos genera incertidumbre en cuestiones de salud, incertidumbre económica, incertidumbre en la manera como estamos viviendo nuestros derechos humanos y que solo vino a agudizar una situación, como bien dicen, y bueno, nos pone el reto de cómo caminar ante una nueva realidad que todavía no entendemos, cómo tenemos que seguir caminando, viendo cómo el confinamiento no nos paraliza como ha paralizado a las autoridades. También quiero decirles que como organizaciones tomamos decisiones asertivas para el autocuidado, para mantenernos trabajando desde nuestras casas. Sin embargo, esto no le pasa a todas las redes. Desafortunadamente, no todas las defensoras cuentan con condiciones y hemos estado con compañeras que se ha generado una situación precaria, económica y de enfermedad con familiares. Y a nivel laboral el impacto ha sido muy fuerte porque veníamos de una movilización del 8 de marzo donde habíamos denunciado que la autoridad tenía que generar nuevas estrategias para cerrar la brecha de la desigualdad por los contextos graves. Y en ese momento lo que hace es que las autoridades se detuvieron, la pandemia no, la pandemia de la violencia feminicida está ahí y sigue desapareciendo, siguen asesinando a las mujeres. Entonces, ¿qué nos enfrentamos? Muchas autoridades se paralizaron sus acciones de atención a víctimas, cancelaron reuniones presenciales sobre el seguimiento de las alertas de género que tienen que ver con medidas de seguridad, de prevención y de justicia. Y esto quiere decir que no porque no nos veamos, pues no podemos, hay reuniones virtuales que se puede tener la autoridad para no detener las acciones que el Estado tiene que seguir haciendo para proteger a las mujeres. A pesar que el gobierno federal determinó un acuerdo sobre cuáles serían las actividades esenciales que debían mantenerse en la cuarentena, las actividades se señaló a la procuración y administración de justicia como esenciales. Sin embargo, las fiscalías de muchos estados interrumpieron de facto o de hecho sus actividades, establecieron guardias con poco personal y personal calificado para dar continuidad a estas actividades solo de urgencia, ¿no? Quedando muchos procesos que quedaron de investigaciones que siguen y que esto está generando mucho dolor a las víctimas porque no logran justicia. Los poderes judiciales de los estados en la mayor parte de los casos ni siquiera establecieron guardias, sino que suspendieron totalmente sus actividades. Entonces, esto ha generado una preocupación. Existen procesos que llevan varios años y que se detuvieron ante autoridades judiciales porque no cumplen con las características de ser urgentes. También se ha visto mermado la atención a víctimas por parte de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas en sus necesidades básicas, como es la atención médica, atención emocional y apoyo. Miren, si las familias que acompañamos nos está tocando el sufrimiento y cómo la pandemia lo ha agudizado, nosotras como defensoras, el que nosotras hagamos acciones de mayor denuncia y nos veamos más públicas, porque pues es en estos medios electrónicos, tenemos las amenazas porque estamos denunciando. Nos han dicho, ¿cómo es posible que estamos ante el COVID y que ustedes digan
que la pandemia también es la violencia contra las mujeres. Bueno, porque las mujeres matan 11 mujeres diarias en México y no podemos quedar como que nada está pasando y todo pasa en este país. Entonces, ante eso, nada más finalizo mi intervención en el sentido de que como somos redes de organizaciones defensoras, nos arropamos, tenemos estrategias que ya trabajamos desde distancia, pensando hacia dónde tenemos que caminar para que a nosotras no nos paralice el que estemos confinadas y tengamos respuestas eficaces que obliguen a la autoridad a seguir procurando la justicia a las mujeres y a las defensoras que luchamos por los derechos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Luz. Antes de pasarte la palabra, Wendy, hay una pregunta en el chat para vos sobre la situación de las personas migrantes en Costa Rica. ¿Cómo se está protegiendo pues, los derechos humanos de las personas migrantes, sobre todo en este contexto que se ha agudizado la violencia y la xenofobia? Pasamos con Wendy. Bueno, gracias. Antes de responder a la pregunta, voy a contextualizar un poco sobre la situación de las defensoras en Nicaragua. Perdón, ¿me escuchan? Les decía de cómo nos tomó la pandemia a las defensoras en Nicaragua, a los defensores, y es una situación realmente dramática. A diferencia de otros países, Nicaragua no adoptó ninguna medida de prevención, de protección. Todo lo contrario, mantuvo las aperturas de los aeropuertos y el ingreso de extranjeros, no cerró las aulas de clase ni las universidades, promovió las campañas y las movilizaciones y aglomeraciones o concentraciones de personas, lo siguen realizando todavía. Han desprestigiado, descalificado a quienes hicieron llamados para la protección y el uso de mascarillas. Por ejemplo, prohibieron a los médicos al principio de la pandemia, entre marzo y abril, febrero, marzo y abril, que el personal de salud se protegiera con mascarillas. Ni policías, ni personal de salud, ni diputados, nadie podía utilizar mascarillas porque si no era calificado o descalificado como golpista. Y luego hemos visto las consecuencias de esta irresponsabilidad gubernamental de no haber tenido medidas de protección y de prevención frente al COVID y ha azotado a nuestro país de una manera terrible. Hemos visto cómo vecinos, familiares han fallecido como consecuencia del COVID con muertes absolutamente prevenibles. Las campañas no cesaron, incluso en informes de gobierno diciendo que esto era parte del terrorismo golpista que había en Nicaragua, promovido por otros países también o alentado por otros países. Y la Defensoría de Derechos Humanos que se realiza en un país que no tiene ninguna responsabilidad, ninguna seriedad, que vivimos bajo un estado represor, ha implicado para las defensoras y los defensores pues mayores riesgos. Hemos visto, por ejemplo, a defensoras enfermas con síntomas de COVID que no tienen ni la más mínima confianza de acudir a una unidad de salud, que deciden, me quedo en casa y ya dije que no permito, no autorizo que me lleven a un hospital porque me pueden matar ahí. Periodistas que tienen miedo y se rehúsan a ir a un hospital por esos mismos temores o tienen que acudir a un centro hospitalario privado. Y aún así no hay garantía de que la salud esté debidamente resguardada. La concentración de las pruebas de COVID está en manos del gobierno. Aunque la muestra se tome en un laboratorio de un hospital privado, finalmente termina en manos o en poder de las autoridades gubernamentales que las utilizan como mecanismo de represión, de conseguir información y de invadir la vida privada y la vida de las personas. Entonces, las situaciones de riesgo, por supuesto, se aumentan personalmente, se aumenta en la salud, con defensoras totalmente sin protección frente a este estado
que aterroriza. Los que estamos en el exilio, que tal vez tenemos más posibilidades de tener como cuidados y resguardarnos, estamos sufriendo también porque estamos teniendo ese dolor de ver estas pérdidas y de estos seres queridos que enferman. Muchas han tenido que regresar destrozados para Nicaragua de la forma que sea para poder estar acompañando a familiares enfermos, pero para nosotros como nicaragüenses ha sido una total tragedia realmente lo que ocurre en Nicaragua. Más de 8,000 contagios, más de 2,000 muertes en lo que va desde el año y lo que se desató de la pandemia. En tanto el gobierno no adopta ninguna medida de prevención y de protección, las defensoras siguen expuestas. Por ejemplo, las audiencias judiciales no se han suspendido. Abogadas y abogados que llevan la representación de presas y presos políticos tienen que acudir a audiencias en recintos judiciales muy pequeños, con los privados de libertad que no llevan ningún tipo de medida de protección. Y en espacios cerrados, es decir, sin ninguna alternativa de que estas audiencias puedan desarrollarse de manera virtual o que sean en espacios mucho más grandes para evitar o mantener el distanciamiento. Hay una serie de situaciones que ocurren en Nicaragua que complejizan y que agravan la situación del ejercicio de la Defensoría de Derechos Humanos, entre la falta de institucionalidad y la implementación de la pandemia misma, que ha venido a recargar a las defensoras en el caso particular, porque ha recaído el cuidado, como ya lo mencionaban algunas compañeras, de los niños y de las niñas en la casa, de quienes pueden mantenerse en casa. En otros casos, el separarse de los hijos o hijas para protegerlos, precisamente, aunque sea temporal, como medida de protección para ellos. En el caso de las que están en el exilio, pues algunas están sin sus hijos, otras tenemos la oportunidad o el privilegio de tenerlos, pero esta pandemia que nos obliga, para quienes podemos sí desarrollar una labor desde la casa, a tener como jornadas más extensas, reuniones virtuales, y podemos seguir haciendo el trabajo desde la virtualidad porque la tecnología nos lo permite, y podemos cuidarnos de esta manera, pero también esto nos ha implicado estas reuniones que son súper extensas, que van más allá de los tiempos, porque todas las organizaciones, pues, obviamente estamos tratando de tener como esta agenda y desarrollar y seguir visibilizando las violaciones de derechos humanos, pero también nos ha invadido pues el espacio personal, o nos ha conectado lo personal y lo laboral en nuestras mismas casas con nuestras mismas responsabilidades familiares que tenemos. Por ejemplo, en mi caso particular, tengo 2 hijos, una niña de 9, un niño de 2 años, y bueno, se imaginarán lo que implica a veces terminar 8:30 de la noche y después a esa hora ir a buscar cómo hacer cena, cómo darles de cenar, cómo estar tratando pues de mantener el equilibrio con ellos, con esas edades, cuando están demandando o están llorando o hay que cambiar. Entonces, es una recarga adicional en el caso pues de las mujeres que estamos haciendo pues todavía una defensoría desde la casa. Ahora, para responder un poco a lo que hacemos también desde el colectivo, que ya lo veníamos haciendo a la distancia porque, como les decía al inicio, seguimos trabajando para Nicaragua, para visibilizar la situación de Nicaragua en el exilio, entonces ya teníamos un trabajo a la distancia. Y lo único que ha pasado es que ahora pues todas las organizaciones lo estamos haciendo. En Costa Rica, lo que estamos haciendo, por ejemplo, cuando recibimos situaciones o casos de vulneración a derechos, es trabajarlo en conjunto con otras organizaciones. Y, por ejemplo, recibimos esta información sobre operativos realizados en el norte de la frontera, en uno de los campamentos que hay en Opala. Entonces, realizamos acciones con otras organizaciones como Senderos, Servicio Jesuita, SEGIL, para promover que la institucionalidad responda frente a actos abusivos.
También hubo un comunicado, una nota sobre que no se iba a atender o que se presumía COVID a toda persona extranjera en el norte de la frontera. Entonces también hicimos un pronunciamiento y hemos estado pues denunciando o pronunciándonos sobre situaciones que ocurren en Costa Rica con nicaragüenses que están acá, y lo hemos hecho en la medida en que tenemos información, que nos plantean información y que nosotros podemos obviamente hacer este proceso de verificación. Bien, muchas gracias, Wendy, por todos estos elementos que nos compartís. Vamos a pasar con Bianca y con Marlene para poder cerrar este segundo bloque. Pero antes de darte la palabra, Bianca, quisiera comentarte una pregunta que nos han colocado en el chat sobre buenas prácticas que puedas mencionar en materia del reconocimiento jurídico de los derechos humanos de las personas LGTBI. Entonces, si podés también comentar algo sobre eso en tu intervención, sobre lo que ha implicado la defensa de derechos humanos de las personas LGTBI en el marco de esta pandemia, obstáculos y fortalezas o capacidades que querrás mencionar. Ok, perfecto. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ok. Creo que también, o sea, retomando un poco de las intervenciones de las compañeras, es ver cómo el Estado ha actuado frente a esta situación de la pandemia basado en un enfoque de derechos humanos y cómo las personas defensoras de derechos humanos hemos estado en pie de lucha previniendo estas situaciones de vulneraciones. Sabemos que en El Salvador, bueno, tuvimos la cuarentena más extensa del mundo, o sea, casi alrededor de 80 días, más que el epicentro de la pandemia en China. Y vemos cómo el nuevo gobierno se ha posicionado como un gobierno autoritario, donde prácticamente durante este contexto de pandemia vulnerabilizó muchos derechos y lo justificaba con base a la protección del derecho a la salud. Y cómo los defensores de derechos humanos, defensores y defensoras de derechos humanos, fuimos criminalizados por el presidente de la nación, donde se nos decía que los defensores de derechos humanos y que las organizaciones de derechos humanos somos organizaciones de fachada, que somos o que estamos del lado del virus del COVID-19, por hacer un señalamiento claro a las vulneraciones de derechos humanos que este había ocasionado, porque a pesar que se establecieron medidas de restricción de derechos temporales, de derechos fundamentales, que los consagra nuestra Constitución, siempre tenía que ir apegado de un enfoque de derechos humanos estas medidas, pero más sin embargo vimos que en los primeros días de la cuarentena hubieron muchas detenciones arbitrarias, hubieron ejecuciones extrajudiciales, porque precisamente en la región, y algo que decía la compañera, eh, ay, se me fue el nombre, la compañera eh, Jessica, que se ha posicionado esta pandemia desde un enfoque, desde la militarización, donde ya no son los médicos y médicas las que implementan las medidas sanitarias, sino que también ahora prácticamente se le ha dado esa labor a los agentes de seguridad pública, que son los primordiales en vulnerar los derechos. Vimos cómo por ejemplo, desde la labor que hace CONCAVI, documentamos estos casos de agresiones hacia mujeres trans precisamente. Por ejemplo, vimos mujeres trans en las zonas de trabajo sexual, donde los militares le solicitaban a las compañeras de una manera brusca poder mostrar sus senos, sus cuerpos, y lo hacían desde una perspectiva de que si no lo mostras te voy a llevar a un centro de contención. Y en un centro de contención que prácticamente que celebran esa buena medida,
de los centros de cuarentena, porque hay varias parte de la población que celebra estos centros de cuarentena, vemos que eran lugares donde se vulneraban aún más los derechos humanos y eran prácticamente centros de contagio. Entonces las compañeras al ver estas situaciones tenían que acceder a mostrar sus partes genitales, a mostrar su cuerpo para no ser detenidas arbitrariamente. De igual manera, estuvimos acompañando casos de vulneración y de discriminación en los controles sanitarios, donde sí podemos ver de que las mujeres trans son las que mayormente son afectadas por estas medidas, porque las compañeras llegaban, por ejemplo, en San Miguel, documentamos varios casos donde las compañeras llegaban con su documento de identidad y le decían, no, pero es que no eres tú, aquí hay un hombre masculino y una expresión masculina y tú no concuerdas con esta apariencia física de una mujer, o sea, y te empezaban a tratar del género con el cual fuiste asignado al momento del nacimiento, donde inicia una vulneración de derechos humanos. Hubieron casos también en los centros de cuarentena donde el respeto al derecho a la identidad también se convirtió en uno de los factores primordiales de vulneración a derechos, porque las mujeres trans iban llevadas a lugares o a alas donde estaban hombres y los hombres trans iban a alas donde estaban mujeres. Entonces, y respetando nuestro derecho a reconocernos y autoidentificarnos con la identidad y con la cual nos expresamos. Eh, pero también creo que vemos que a nivel de la región surgieron estas medidas que podemos ver en Panamá. Se estableció la medida de pico y género, donde la población LGTBI tenía que salir, por ejemplo, las mujeres trans tenían que salir en la fecha donde salían hombres, en los días que salían hombres y las mujeres, perdón, y los hombres trans tenían que salir en la fecha donde salían las mujeres. Pero no basta con esto. Por ejemplo, desde Concavis documentamos alrededor de 315 afectaciones a derechos humanos y nos llena de mucha indignación de ver que no existió una respuesta y que aún no existe una respuesta de parte del Estado. O sea, simplemente se ha centrado en atender de una manera desproporcionada el derecho a la salud, vulnerando así también otras afectaciones dentro del mismo derecho, porque al final solo lo ha centrado únicamente su estrategia en el COVID. Hay gente que se está muriendo de otras enfermedades porque no recibe sus medicamentos, no recibe atención hospitalaria adecuada. El día de ayer murió una defensora de derechos humanos en la lucha de El Salvador con una amplia trayectoria y no fue atendida porque en los hospitales únicamente atienden COVID. Entonces los defensores y defensoras de derechos humanos pareciese que no nos vamos a infectar de COVID haciendo la labor que el Estado debería de estar haciendo en materia de tutela y de protección a derechos humanos. Sabemos que hay muchas buenas prácticas. Ahí, por ejemplo, vimos a un alcalde en el municipio de Aguachapán, donde él dijo, yo no voy a discriminar, la población LGTBI saldrá en el día que la población lo requiera. Por ejemplo, las mujeres trans saldrán en el día que saldrán las mujeres, los hombres trans saldrán en el día que saldrán los hombres, salvaguardando el derecho a nuestra identidad. Vemos también de que el asistencialismo se ha convertido en una herramienta como pasiva de parte del Estado y que la población lo consiente, porque únicamente no es que te provean de una canasta solidaria, o sea, de darte también una medida más a largo plazo, donde no solamente tengas que depender de la canasta que te va a llevar el gobierno, sino de una respuesta más integral, porque al final vemos que en El Salvador se habla de una reapertura económica, pero una reapertura económica ¿para qué? Para las grandes empresas, porque
la reapertura económica en El Salvador y en los países se ha visto desde una óptica de las grandes empresas, del gran capital, pero la mayor parte de la economía está sustentada en el comercio informal, donde están también las compañeras trans, los compañeros gay, los compañeros bisexuales y las compañeras lesbianas, porque al final no hay una respuesta integrada basada en nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Gracias, Bianca. Vamos a ir con Marlene para cerrar este segundo bloque. Marlene, y solo invitarles a las compañeras Luz y Bianca también. Hay algunas preguntas específicas para ustedes en el chat, si pueden ir respondiendo por ahí, por favor. Muchas gracias, Marlene. Okay. Estamos contigo. Gracias. Bueno, creo que como mujeres, así como lo han mencionado las compañeras, siempre es un reto el poder cumplir con nuestro trabajo de derechos humanos y hacer el equilibrio con las responsabilidades en cuanto al cuidado que tenemos en nuestros hogares, todas esas tareas de cuidado. Lo que ha hecho la pandemia es que no podamos separar nuestras responsabilidades de cuidado de nuestras acciones laborales. Recuerdo que una de las recomendaciones que nos daban para el autocuidado era como mantener separados los espacios, ¿verdad? Cuando en los lugares de trabajo, pues poder hablar y tratar los temas de trabajo, y en la casa, pues trabajar y hablar de los temas de la casa y de la familia. Pues ahora con la pandemia esa parte no se puede hacer. Hemos unido tanto lo familiar como lo laboral, y eso ha implicado muchos retos, porque ha implicado que nuestra casa se convierta en oficina, donde tenemos que atender distintos temas, donde tenemos que brindar distintos acompañamientos, pero que esto también es un reto, ¿verdad? Porque tenemos como responsabilidades, y que si hay niños en la casa, pues nos toca atenderlos, o nos toca atender lo que decían las compañeras, ¿verdad? El preparar la comida, el hacer la limpieza, el aseo, y poder combinar como todas las actividades. La pandemia ha implicado horas extras de trabajo. Estamos trabajando más horas de las que acostumbrábamos trabajar. Esto se convierte en un reto, ¿verdad? Cómo poder poner un límite a lo que hacemos, a las actividades que realizamos que se relacionan con nuestro trabajo. Esta pandemia nos ha empujado a utilizar la tecnología. A muchos nos ha tocado aprender de distintas plataformas, pero también hay que reconocer de que no todas las personas podemos tener un teléfono inteligente, podemos tener acceso al internet, a las distintas redes sociales. Hay personas a las que acompañamos que ni siquiera tienen un teléfono para recibir mensajes. Ni siquiera llega la señal a las comunidades donde viven. Entonces, esta pandemia lo que ha hecho es dejar en evidencia esa desigualdad social en la que vivimos una gran parte de la población. A nivel personal, para mí ha sido muy difícil el poder acompañar a través de una llamada telefónica o a través de una videollamada, porque, bueno, mi trabajo es como psicóloga, psicóloga social, entonces es muy importante la conexión personal, el interactuar con las personas de forma directa, el tener ese contacto cara a cara, y ahora lo hacemos a través de una computadora, a través de un teléfono, y resulta también difícil el poder trabajar de esa forma, ¿verdad? ¿Qué obstáculos hemos encontrado en el trabajo? La semana pasada, una de las personas que participan en uno de los grupos de apoyo que tenemos con familiares de migrantes desaparecidos, pues nos comenta que su hermana ha desaparecido en un hospital de la ciudad de Guatemala. La hermana estaba enferma y la han llevado a este lugar, y cuando llaman para pedir información, no les dan, les dicen que bueno, que no, que al principio que no se tenían datos, y después que no la encontraban. Bueno, luego de distintas presiones que se hacen, le informan a la familia que esta mujer a la que estaban buscando tenía 9 días de haber fallecido, que había sido enterrada como XX. Y he de mencionar que la familia todos los días llamaba al hospital para pedir información de la paciente.
nunca obtuvieron respuestas, nunca fueron notificados de la muerte. Y bueno, y la familia nos llama, busca apoyo de qué poder hacer, ¿verdad? Porque es una violación a todos los derechos, a los derechos de la persona fallecida, de poder notificar a su familia, a la familia, de poder saber qué está pasando con su familiar, pero es una violación a los derechos de todos en cuanto a la salud, en cuanto a la vida, en cuanto a protegernos. Es difícil, ¿verdad? Y este no es el único caso. En Guatemala se están dando el que las familias no son notificadas cuando sus familiares mueren. Y el hospital lo que dice es que por protocolos se deben de enterrar en las próximas 6 horas a la muerte y que si nadie llega a reclamar, pues son enterrados como XX. Pero la dificultad es que hemos tenido como defensoras y defensores es cómo poder dar seguimiento a estos casos en este contexto de caos, donde no hay mecanismos de búsqueda, donde las autoridades no responden a las peticiones de las personas. Si el Estado ha estado ausente, pues ahora lo vemos más ausente y todavía no haciendo lo que debería de hacer, tener protocolos claros, el poder dar seguimiento a las denuncias. Y eso mismo nos pasa también con las familias de migrantes desaparecidos a quienes acompañamos. No se han implementado mecanismos que ayuden a dar seguimiento a las denuncias presentadas por parte de las instituciones del Estado. Hemos tratado de acompañar a través de llamadas y videollamadas, trabajando de manera conjunta con otras organizaciones para que las familias tengan un apoyo integral de acuerdo a sus necesidades, pero continúa siendo un reto, ¿verdad? Porque el Estado sigue sin dar respuesta a las necesidades que presenta la población y es más, el Estado continúa violentando los derechos de las personas. ¿Qué fortalezas creo y capacidades con las que contamos? Considero que una de las principales fortalezas es la articulación con otras mujeres, con otras organizaciones, con otras defensoras y defensores de derechos humanos, el trabajo en red que nos permite poder apoyar de una manera integral a las necesidades de la población. Y creo que esa es una fortaleza que tenemos, ¿verdad? El de poder trabajar juntas, de poder trabajar de maneras articuladas y que en estos momentos de pandemia lo que necesitamos es reforzar eso, la unidad entre organizaciones, el trabajo integral, el poder unirnos a otros especialistas con otras temáticas y poder tener un enfoque más integral para atender la demanda de la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, Marlene. Y muchas gracias a todas, compañeras, por compartir sus testimonios, sus experiencias, pero sobre todo por la labor enormemente valiosa que ustedes realizan en cada uno de sus países también. Creo que justamente eso, lo que ustedes decían, asumir la defensa de derechos humanos no necesariamente implica, pues, hacer lo que el Estado no hace, sino también implica resistir frente a la crisis de derechos humanos, resistir frente a un sistema capitalista, un sistema también clasista, un sistema colonialista que sabemos que ha demostrado históricamente que tiene sus fallas y que es insuficiente para poder garantizar la sostenibilidad de la vida de nuestros pueblos y de la ciudadanía en general. Y en ese sentido, y para este cierre, en este último bloque, quisiera preguntarles, en este marco, ¿verdad?, de una pandemia que sabemos que la normalidad a la que estábamos, a lo que llamábamos normalidad, no es a lo que vamos a volver, sino vamos a volver a algo que algunas pensadoras están llamando ya nuevas normalidades. Quisiera preguntarles a ustedes qué alternativas proponen para estas nuevas normalidades, cómo seguir resistiendo frente a este sistema que cada vez va demostrando que no es dador de vida, sino que perpetúa la muerte, esta necropolítica, la biopolítica que los estados han estado operando de una manera mucho más agresiva durante la pandemia. Quisiera preguntarles a ustedes qué alternativas proponen de resistencia frente a estas nueva normalidad o frente a las nuevas normalidades que vamos a estar enfrentando. Y además invitar a quienes nos escuchan y nos ven a través de Zoom y a través de Facebook a que nos manden sus preguntas para este último bloque de cierre.
Jessica. Sí, bueno, pues creo que quiero pegar tantito esta última pregunta con las capacidades y fortalezas con las que contamos el movimiento de defensa de derechos humanos. Pienso que a lo largo de tantos años hemos construido vínculos, confianza, cercanías, redes, ¿no? Y que creo que esa es una fortaleza, pero que a la vez en este momento es una gran alternativa. Sin lugar a duda, ya escuchamos los testimonios de los diversos países de estos grandes problemas estructurales que atraviesa la región, pero a la vez que se agudizaron con la pandemia, donde tiene muchos años que se vino trabajando la desmantelación y la privatización del sistema de salud. Tiene muchos años que se abandonó también y que se dejó suelto todo el sistema de procuración y administración de justicia. Tenemos muchos años también con un tema de impunidad, ¿no? Y de permisibilidad de violaciones a derechos humanos. Y en esos escenarios, creo que todas y todos quienes estamos de este lado y los que están escuchando este conversatorio, podemos decir que también hemos ido construyendo redes, digo, desde los diversos procesos de defensoras hemos hablado del tema de las redes Salvan. Y yo estoy convencida cada día más que esa es una apuesta importante. Y por otro lado, en este proceso con las víctimas, lo que yo diría es, tenemos que seguir exigiéndole al Estado que cumpla con sus obligaciones sin dejar de fortalecer las articulaciones civiles. Creo, con esto de las nuevas normalidades, yo más bien pienso que estamos atravesando a una etapa nueva de vida, una etapa de vida pospandemia con toda la crisis que ya traíamos arrastrando y que nos va a significar cómo resignificar, cómo redignificar y cómo reacomodarnos, porque sin lugar a duda, también estos momentos de confinamiento, estos momentos de reconocer la sabiduría de las mujeres, la sabiduría de los pueblos y comunidades, de reconocer la esencia misma de cultivar la tierra, o sea, porque creo que hay una parte tremenda que es estar encerradas, ¿no? Que es trabajar a veces un poco más de lo habitual, pero también creo que hay una parte que nos está reconectando con nuestro ser, con nuestro sentir, con la comunidad, con los vecinos, con las familias. Y creo que esa es una parte súper importante que yo diría recolocarla como parte de las nuevas alternativas hacia esta nueva etapa pospandemia. Pienso que este movimiento de derechos humanos, de la sociedad civil, de defensoras y defensores, que somos universales y que eso a mí me motiva siempre, porque siempre me pienso que no estoy sola. Siempre me pienso muy acompañada, acuerpada, siempre sé que hay un defensor o defensora que está atenta de lo que pasa en mi país, de lo que pasa con mi vida, porque hemos también generado estas vertientes de alianza y acompañamiento lo más posible de cercanías. Entonces yo creo que ahí está otra parte importante y creo que tenemos todo el desafío de cómo trasladamos la oficina a la casa, ¿no? Creo que ahí también nos está marcando nuestros propios límites, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poner límites de también estoy en mi casa y quiero estar en mi casa, ¿no? Y que es muy curioso porque antes no estábamos en la casa porque estábamos todo el tiempo en la oficina. Entonces creo que, vaya, tenemos ahí una contradicción que resolver, pero también creo que es momento en que volvamos a articularnos, volvamos a vincularnos porque los patrones se repiten. Los comportamientos de evasión de responsabilidad de los estados es claro. La crisis económica mundial que se avecina, o bueno, que ya está bastante dibujada, es inminente. Y las fortalezas que hemos desarrollado en generar articulaciones y vinculaciones, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y no solamente estoy hablando de defensores y defensoras, sino también de las víctimas, ¿no? Creo que hemos podido documentar toda esta parte de las fallas del sistema penitenciario donde se han muerto compañeras y compañeros defensores por la no atención médica por COVID. Tenemos los ataques a quienes denuncian situaciones penitenciarias también. Digo, en Oaxaca recientemente la semana pasada murió, digamos, por neumonía típica, un defensor que tenía muchos años en prisión y el fin de semana, un día después, le ponen una golpiza a otro defensor que estaba justo diciendo,
cuidado porque no están dándonos la atención médica necesaria, puede desatarse una crisis y le dan. Y las mujeres que están yendo a poner denuncias, pero que no hay perito, que no hay transporte, que se sacan muchas campañas de Facebook y de Twitter, pero que se sigue dirigiendo mucha política de Estado a la clase media alta y no se piensa en esto que decían hace rato, ¿no? En toda esta lógica de la política de Estado que tiene que pensar en las personas que no tienen Facebook, que no tienen Internet, que no tienen saldo, que no tienen servicios básicos de salud y que ahí creo que nos regresa a nuestras grandes agendas y que yo decía, estamos regresando a las luchas iniciales por los derechos humanos, a nuestros derechos civiles y políticos, que era como batallas que pensábamos que ya habíamos logrado, pero este retroceso de los estados también nos recolocan en los desafíos de nuestras agendas temáticas, de nuestras agendas frente a la comunidad internacional como la OEA, como la ONU, pero también en esta vinculación de patrones regionales que se han ido registrando, ¿no? Y yo algo que celebro tanto es que nos seguimos escuchando entre nosotras, que nos seguimos reconociendo y que seguimos generando articulaciones, ¿no? Que nos seguimos vinculando porque la fuerza del movimiento de derechos humanos, justo yo lo siento que el potencial que tenemos de vincular, articular y enredarnos como redes es fantástico y que eso es lo que ha hecho los contrapesos a los regímenes autoritarios, a los regímenes patriarcales, a los regímenes capitalistas. Entonces yo diría que ahí tenemos una alternativa importante y que sí, o sea, yo hago un llamado a refrendar este compromiso por la lucha de la defensa de los derechos humanos en todas sus dimensiones y para todas las personas. Gracias, Jessica. Vamos con Luz. Sí. Miren, yo creo que es muy importante ver cómo las organizaciones siempre pensamos las defensoras en las víctimas. Esto sigue siendo, en la pandemia no pensamos si nosotras, cómo nos encontramos, porque esa es nuestra labor y hemos hecho conciencia de nuestro trabajo y del autocuidado y nosotras en ese sentido, cuando estamos hablando de alternativas, las pensé siempre y las pensamos hacia las víctimas, hacia las familias. Y hemos buscado los apoyos de fundaciones como el fondo, en este caso el Fondo Canadá para Iniciativas Locales en México, que ha buscado resolver limitaciones, en este caso asistencia humanitaria a las víctimas. Sin embargo, también necesitamos las organizaciones, sobre todo organizaciones en municipios de la República, donde las compañeras nos han dicho que su situación es muy complicada por la cuestión de los recursos, la cuestión de que no pueden salir y eso se les complica a las compañeras que también necesitan recursos para seguir haciendo la labor que hacen, por ejemplo, en las casas de las mujeres indígenas que les quitaron el 70% del presupuesto y donde dan una atención a las mujeres indígenas. Por eso es muy importante que cuando pensemos en esta asistencia humanitaria, también pensemos en las organizaciones como nosotras defensoras. Como yo decía, hay unas que tienen más recursos, pero hay unas que no tienen los recursos. Lo que hemos hecho nosotras es que hemos mantenido reuniones que comúnmente las hacemos, pero esta vez estas reuniones a distancias como redes, buscamos analizar estrategias, cómo podemos ser creativas para no paralizarnos, para ver cómo podemos llegar a las mujeres, cómo llegar y protegernos nosotras, dar una respuesta ante la inacción de las autoridades, ante la justificación de la pandemia, porque antes de la pandemia vivíamos una situación grave y lo único que ha pasado es que se agudizó porque se pone la pandemia por encima de ya graves violaciones a los derechos humanos y por eso decimos, el feminicidio es una pandemia y entonces ahí también necesitamos que el Estado ponga la cabeza y lo que hemos hecho nosotras, hemos exigido reuniones virtuales, porque las reuniones virtuales si las tenemos que tener con la autoridad de cómo vamos a ir avanzando en el tema específico. México tiene 21 declaratorias de alerta de género, la mayoría por feminicidio y desaparición. Entonces es muy importante ver que la autoridad no deje de hacer las acciones. Hay estados que sí han tenido estas acciones, pero hay estados que no. La misma comisión para prevenir que se llama CONAVIM
esta instancia encargada dejó de hacer, pero nosotras no dejamos de insistir y se han tenido reuniones para exigir a los estados cuáles son esas acciones de prevención, de seguridad y de procuración de justicia que tienen que hacer bajo lo que estableció la alerta de género. También hemos hecho promoción de servicios que brindamos las organizaciones en las redes sociales y vamos a impulsar también en radios comunitarias para que las mujeres sepan que no estamos solas, que nos tenemos que acompañar y que tenemos que exigir a la autoridad, así estemos confinadas, en que tiene que dar una respuesta, porque las mujeres pues sabemos que el confinamiento ha traído más feminicidios en el ámbito doméstico y también en el ámbito comunitario. Y por el otro lado, decirles que estamos formando una red de abogadas que estén dando asesoría virtual para que las mujeres sepan qué tienen que hacer para una orden de protección y no se queden en la inacción que les pueda costar su vida. También seguimos colocando las problemáticas, denunciándolas de manera mediática, denunciando los recortes presupuestales que se han dado y que están afectando las condiciones de justicia para las mujeres. Entonces, nosotras no hemos parado, pero esto, como han dicho las compañeras, nos ha hecho que tenemos que trabajar mucho más, ¿no? Estar muchas horas, pero me parece que es importante que si la sociedad civil se puede organizar, ¿por qué el Estado no lo hace si cuenta con los recursos? Es cuanto. Muchas gracias, Luz. Vamos con Wendy. Sí, yo, al igual que Jessica, concuerdo en que el trabajo en redes fortalece la defensa de derechos humanos, ayuda a que se ponga sobre la mesa las principales problemáticas y que haya una fuerza todavía mayor para dar respuesta a los planteamientos, pero también para exigir respuestas al Estado o para poner en evidencia un Estado represor, abusivo y violador de derechos humanos, como en el caso de Nicaragua. En el tema de la pandemia, por ejemplo, que mencionaban y preguntaban sobre estadísticas, un ejemplo concreto, mientras el Observatorio Ciudadano de COVID reporta 2.225 muertos vinculados con la pandemia y síntomas COVID, el Estado está reportando 99. Mientras el Observatorio Ciudadano COVID está reportando 7.893 personas afectadas, el Estado está reportando 3.147. Mientras las personas, médicos, médicas, personal de salud, la ciudadanía está demandando medidas de protección y está tratando de llevar mascarillas o equipos de protección, alcohol gel a la población. El Estado está reprimiendo a quienes hacen esto. Y ahí, por ejemplo, tenemos como consecuencia más de 40 médicos despedidos por brindar equipos de protección o exigir que se les den al personal de salud equipos de protección. Mientras tanto, el Estado no solamente despide, los asedia a los médicos fuera de sus casas, cancela organizaciones como Asodermo, una organización local que también estaba brindando este tipo de apoyo. Y las consecuencias pues se siguen generando en relación a las muertes en el personal de salud, que llevan más de 90 muertos y 719 afectados aproximadamente. Más información estadística se puede encontrar en el Observatorio Ciudadano COVID de Nicaragua. Esto un poco para responder en una de las preguntas que nos hacían virtualmente. También, y en el caso de Nicaragua, frente a un Estado inactivo frente a la pandemia, pero represivo frente al ejercicio de derechos civiles y políticos, y ahí pues uno de los mayores retrocesos en nuestro país. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo se ha exacerbado o se ha puesto el tema de la xenofobia en contra de nicaragüenses. Hay cerca de 80.000 personas exiliadas, refugiadas o solicitantes de refugio en Costa Rica, personas nicaragüenses que huyeron de la represión y que hoy están en Costa Rica en condiciones precarias, tratando de sobrevivir, y ahora no solamente de sobrevivir al exilio,
sino también de sobrevivir a una pandemia. Muchos están hacinados. Ahora que en Costa Rica se empiezan a aumentar las cifras de pandemia, se empiezan a evidenciar y a visibilizar pues estas condiciones sociales o socioeconómicas que normalmente no se miran porque la gente pues sigue una vida o una rutina cotidiana acá, pero que no está pendiente de los problemas sociales tal vez o no se visibiliza tanto como ahora que salen el tema de cuarterías o de personas hacinadas o viviendo en locales pues muy cerrados y que esto pues está exponiendo a la salud a más personas. Y las medidas restrictivas, por supuesto, hasta el momento tendrían que estar acompañadas también de apoyos humanitarios. O sea, la gente está desempleada. Tanto en Nicaragua como en Costa Rica hay desempleo y no hay cómo sobrevivir. Se les dice cuarentena o se les dice encierro, pero sin recursos económicos, sin alimentos, sin salud. Es decir, ¿cómo se sobrevive a esto? Es decir, cómo se enfrenta esta situación y cuando hay denuncias, por ejemplo, las personas lo que hacen es mandar como mensajes de texto o postear en alguna red social, pero la respuesta o este intercambio o relación con las autoridades, eh, al menos en Costa Rica, no ha sido tan fluido porque nosotros pues realmente como organización lo que hemos estado tratando de hacer es articularnos con otras y ver cómo ir abriendo este camino con las instituciones del Estado de Costa Rica. En el caso de Nicaragua es imposible tener un diálogo con las autoridades. En el caso de Costa Rica creo que se puede, eh, es posible, pero la situación es como desbordante en actualidad y pone en evidencia pues todas estas desigualdades sociales que ya mencionaban las compañeras, pone en evidencia y todavía más el tema de la discriminación, el tema de la xenofobia, muchas situaciones que enfrentan pues los nicaragüenses fuera de sus países y bueno, frente a eso tenemos que seguir como defensoras y defensores. Algunas cosas se pueden hacer desde lo virtual y otras no se pueden hacer. Definitivamente hay que salir y salir, al menos acá cuando somos también extranjeros, es decir, que implica el tema de salir y no violentar las normas y no violentar las reglas o no tener estas consecuencias eh, o estas medidas pues que se adoptan de parte de las autoridades, pero nos pasa pues a todas las defensoras y defensores, es decir, tenemos que continuar realizando esta labor, tenemos que continuar señalándolo. En algún momento decíamos, nosotros denunciamos la dictadura en nuestro país, en Nicaragua, denunciamos la represión, por eso estamos fuera, por eso nos alcanzó la represión y hasta este momento pues Costa Rica es un país democrático y creo que podemos plantear, podemos tener esa posibilidad de diálogo para poder visibilizar estas problemáticas, estas situaciones que están presentando los nicaragüenses, pero es algo que en Nicaragua no lo podemos realizar y lo hacemos desde afuera, lo hacemos desde el exilio, lo hacemos en alianzas, lo hacemos en coordinación. La represión continúa desde diferentes formas y las víctimas que siguen denunciando, que no se quedan calladas con lo que está pasando, lo reportan y bueno, con la información que ellas pueden aportar con estas redes, podemos seguir haciendo esta labor de denuncia y de acompañamiento y poder seguir exponiendo ante la comunidad internacional lo que ocurre en Nicaragua. Perdón, muchas gracias, Wendy. Vamos con Bianca y luego con Marlene para cerrar. Ok, no me voy a extender mucho. Creo que las defensoras estuvimos y hemos estado durante esta pandemia resistiendo, hemos estado dispuestas a dar esa respuesta, pero cabe destacar que las defensoras vamos a seguir haciendo esta labor que, quieras o no, nos hemos
autoidentificado y autodefinido como tales. Creo que también es importante ver que este contexto, eh, tomarle como una oportunidad. Esta es una oportunidad donde claramente, como decía Jessica, es algo que ya vivimos, es algo que ya hemos trabajado y nuestro trabajo como defensoras de derechos humanos va a ser erradicar esa desigualdad que existen, esos patrones homofóbicos, transfóbicos, de misoginia, perdón, patriarcales, donde también como saber que vamos a tener que buscar nuevas herramientas de trabajo y de cómo acoplarnos a las realidades para poder dar una respuesta más inmediata ante estas situaciones. También es importante saber que tenemos esta oportunidad para seguir visibilizando las realidades, pero esas realidades deben de traducirse en políticas públicas afirmativas, en legislación que garantice nuestros derechos y que garanticen los derechos de la población a la cual representamos como defensores de derechos humanos. Y sin embargo, eh, únicamente no quiero enfocarme en que debemos dar asistencia, sino trascender a un verdadero reconocimiento de los derechos, porque la mayor parte de instituciones del Estado se van a enfrascar en brindar asistencia, en brindar servicios, pero no es eso lo que quiere la población. Quiere realmente acceso a derechos. Creo que también algo importante como, que tenemos como defensoras de derechos humanos es fortalecer el trabajo en el territorio, fortalecer nuevos liderazgos, líderes y lideresas para resistir ante estos estados antidemocráticos, autoritarios, porque la pandemia es un reflejo de la corrupción, de la violencia, de la falta también de políticas, pero sabemos que vamos a trascender a esta post-pandemia y cómo nosotras vamos a darles esas herramientas a otras líderes, a otras defensoras, para continuar con la labor que venimos haciendo desde ya. Muchas gracias, Bianca. Vamos con Marlene para este cierre y agradecer a todas las personas que nos han estado enviando las preguntas. Las panelistas han estado intentando responder en el chat. Vamos contigo, Marlene. Gracias. Bueno, hablar de estas nuevas normalidades todavía nos resulta un poco difícil. No logramos imaginarlas. En Guatemala todavía estamos en un ascenso de personas que se están contagiando. La cantidad de personas que están falleciendo va en aumento. Todavía no le vemos como el final a este túnel de la pandemia, pero tenemos que imaginar esas nuevas normalidades, ¿verdad? Entonces, considero que una de las alternativas que tenemos en la defensa de derechos humanos es continuar denunciando las distintas violaciones a los derechos humanos, utilizando las plataformas y los espacios que tenemos a nivel personal y organizacional. A veces consideramos que es difícil porque no podemos estar cerca de las personas que necesitan el apoyo, pero creo que tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a la mano, todas las plataformas, para denunciar lo que está sucediendo, para denunciar lo que pasa con las defensoras y los defensores de derechos humanos. Otra alternativa es fortalecer las alianzas entre las organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos humanos. Considero que es importante estar unidas para reforzar nuestras capacidades y poder brindar un mejor acompañamiento a la población en condiciones de vulnerabilidad,
pero que también establecer esas redes con las organizaciones nos haga sentir seguras a nosotras como defensoras, saber que alguien nos respalda, sentirnos acompañadas y que en este trabajo de la defensa de derechos humanos no estamos solas, sino que vemos un grupo que podemos estar acompañando y fortaleciendo las acciones que se realizan. Otra de las alternativas que considero pertinentes es que debemos ser creativas para buscar nuevas formas de acompañamiento que nos permitan poder estar cerca de las personas. Creo que esta pandemia lo que ha hecho es como el que podamos imaginar nuevas formas de interactuar, nuevas formas de denunciar, pero no implica que por la pandemia vamos a quedarnos calladas, no vamos a decir lo que está sucediendo. Al contrario, nos invita a ser creativas y poder continuar con la denuncia de las violaciones a derechos humanos, pero también principalmente a defender los derechos humanos de todas las personas. Y la última alternativa en la que pensaba, pero no es la menos importante, es que algo que debemos de hacer es cuidar de nosotras mismas, cuidar de nuestros espacios para que permanezcan libres de violencia y que eso nos permita poder continuar con la defensa de derechos humanos. Decían las compañeras, nosotras casi siempre lo último que pensamos es en nosotras mismas, pero creo que es importante que nosotras podamos cuidarnos, que nosotras podamos definir acciones que nos ayuden a protegerme a mí misma, porque si yo no tengo garantizados mis derechos, no voy a poder garantizar los derechos de las demás personas con las que trabajo. Y bueno, finalizo diciendo que fue un placer poder estar junto a este grupo de mujeres, todas muy especiales, y que eso anima, ¿verdad?, al poder seguir trabajando juntas. A veces nos sentimos solas trabajando contra la marea, contra la corriente, en estados que no funcionan para los derechos de las personas. Pero es rico para el alma sentir de que hay muchas mujeres que están ahí echando el hombro, trabajando por la defensa de todas las personas y que cada una pone su aporte desde sus espacios y que creo que eso es lo que necesitamos, que cada una pueda aportar desde el lugar en donde estamos. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Marlene, por ese cierre pues tan amoroso, ¿verdad? Y lleno de tanta sabiduría. Agradecer a todas por sus aportes, por sus reflexiones, por compartir desde su experiencia comprometida por la defensa de los derechos humanos y de la protección a las mujeres defensoras también en la región. Y agradecer también a quienes nos han sintonizado a través de cada una de las redes sociales. Invitarles a que puedan seguir a cada una de las organizaciones en sus redes sociales, tanto a la Iniciativa Mesoamericana, a CEGIL, a ICAPS, a CONCAVIS, a la Red de Defensoras de México, al espacio de sociedad civil. Y creo que es súper importante que se puedan seguir abriendo estos espacios y retomar esto que nos decía también Jessica, ¿verdad? Cómo resignificamos, cómo redignificamos y cómo esta post-pandemia también nos lleva pues a continuar fortaleciendo las redes que de la iniciativa siempre hemos dicho que salvan vidas, ¿verdad? Así que muchas gracias a todas y todos que nos escucharon y pues seguimos luchando y seguimos defendiendo derechos humanos. Antes, ahora y después de la pandemia. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias y buena tarde. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, chao. Chao, gracias y saludos.